Antes de empezar, entonces, la idea de hoy es contarles algunos puntos que yo seleccioné como los que me parecen más básicos. Por ahí veo acá muchas caras que ya tienen mucha experiencia de haber hecho subsidios, y hay algunos cambios que son menores, pero nos van a entender, y algunos un poco más jovencitos que por ahí profundizo algunas cosas pensando en esas personas. Entonces, bueno, les pido disculpas a lo mejor a los que les resultan algunas cosas más repetitivas, igual me parece que nunca viene mal revisarlas. Y bueno, primero un estado de situación del PRINUAR. Básicamente la situación del PRINUAR se puede representar en ese meme. Siempre la última semana de cualquier convocatoria termina generando problemas en el sistema. No se pueden recuperar claves, hay 70 horas de espera para trasladar los datos del CBAR hacia el PRINUAR. Cuando uno entra al formulario del PRINUAR no sale la categoría en la que tiene, los cargos salen cuatriplicados. Bueno, esa situación es así. Acaba de llegarme 2 minutos antes de que entre la información oficial de que se prorroga. No se sabe hasta cuándo, pero está prorrogada. Ya se las voy a reenviar vía mail cuando termine el seminario. Todo el mundo se quiere. Bueno, acuérdense que el PRINUAR, a diferencia del programa de incentivos, también incorpora las universidades privadas. Entonces, ya de por sí, si el sistema de universidades nacionales es enorme, teníamos años de no categorizar, encima ahora se incorporan las universidades privadas. Entonces está verdaderamente importante. O sea, si ustedes lo usaban 15 días atrás, funcionaba. ¿Sí? Funcionaba bien. Pero bueno, esta semana estamos todos tratando de entrar. Yo le hice, después del taller que se abrió ahí. Bueno, entonces, como les digo, es cortito, son 15 diapos nomás, donde vamos a ir viendo algunas cuestiones del reglamento y en particular de las bases de la convocatoria. Esta convocatoria viene desfasada un año. Ustedes saben que nosotros deberíamos haber tenido esta convocatoria en el 2022, por la cuestión de la pandemia y todo, se prorrogó un año, tuvimos esta cuota extra. Los subsidios están pensados en que comiencen en octubre, porque la cuota extra que nos pagaron este año, mes pasado o hace 2 meses, se puede gastar hasta el 29 de septiembre. ¿Sí? Hay que rendirlo. Hay que hacer un nuevo WECI, no informe académico, sí informe contable, un nuevo WECI que vence el 29 de septiembre, y las facturas tienen que estar hasta que sean hasta agosto. Hacia el 29 pueden tener el WECI finalizado. Y para varias dudas, o si alguien les consulta, los poquitos subsidios Consolidar 2020 que tiene la facultad no les corresponde pedir, porque el subsidio termina este año, pero 2023 está vigente, y probablemente lo que van a hacer es prorrogarlo un año, porque según reglamento las convocatorias a subsidios CECIET son cada 2 años. Entonces, como este se demoró un año, necesariamente la convocatoria 2020 se va a tener que demorar un año para poder mantener esa regularidad. ¿Sí? Estamos hablando de los consolidar. Los formar son de 2 años, y, bueno, si en este caso también probablemente se prorroguen, pero acuérdense que son cada 2. Ya lo vamos a ver de nuevo. Hay nuevos reglamentos, ¿sí? Entonces les pido, por favor, que les peguen una leída. Yo igual ahora en la diapositiva les voy a remarcar los cambios que son prácticamente inexistentes. Los mayores cambios que están en las bases. Pero hay nuevos reglamentos y nuevas bases. La fecha de cierre de la convocatoria es el 29 de junio a las 13 horas y no se va a prorrogar. Esto es firmado por todos los del Consejo Asesor y los secretarios, porque ya vamos un año demorados en la convocatoria, y las comisiones asesoras van a tener que trabajar contrarreloj para que estos proyectos puedan estar vigentes el 1 de octubre. ¿Sí? Y no nos podemos demorar en que los proyectos estén vigentes a partir del 1 de octubre, porque si no nos va a quedar un desfasaje para incentivos, porque estos son los proyectos que la mayoría de nosotros utilizamos para acreditar la actividad de investigación. Y probablemente la mayoría de nosotros pudiésemos usar un PICT o algún otro subsidio, pero muchas otras facultades, este es el único subsidio que les permite acceder. ¿Sí? Entonces, seguro que no se va a proponer. Y esto, bueno, va a quedar grabado y después...
Pero no. La idea es que vamos a estar verdaderamente a contrarreloj. Aquellos que estén en las comisiones evaluadoras van a estar. Como siempre, la postulación es vía SIGEVA UNC, y toda la información oficial la tienen en la página de la CECIT. Este es el link. Y si no, ustedes saben que yo se lo centralizo en el repositorio, que ahí tienen el QR. Aquellos que no lo tengan en claro, yo siempre les aconsejo que lo pongan en su drive y lo pongan como favorito, así después lo pueden acceder fácilmente. Entonces, ahí en la página web de la facultad y en el repositorio, estos son los archivos importantes que están en la convocatoria, la página de la convocatoria, el nuevo reglamento y las nuevas bases. Ahora lo van a ver que ese va a ser la sigla que van a llevar los PITPA, Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Artístico 2023. Hay un manual de postulación de proyectos 2023 que básicamente es cómo usar el SIGEVA, ¿sí? Y lo digo esto sobre todo para los más jovencitos que a lo mejor están pidiendo por primera vez. Van a estar los criterios de evaluación que van a tomar las comisiones evaluadoras para evaluar los proyectos. Estos todavía no están, pero si quieren chusmear, están los de la convocatoria del Consolidar 2018. ¿Sí? Y eso es importante porque cuando tengamos que tener, a lo mejor hacer alguna decisión estratégica de cómo dividir los grupos para pedir subsidio, es importante que por ahí tengamos en cuenta si nos van a dar los puntajes y todo para que se pueda pedir. Y además, en la página de la convocatoria y en el repositorio tienen todos los modelos de archivos anexos que van a tener que subir a la convocatoria, que son el plan de trabajo, la composición del equipo, aspectos éticos, que ahí dice opcional, pero no porque es opcional, sino porque algunos proyectos lo necesitan y otros no. O sea, el opcional en realidad es si es necesario o no. La nota de solicitud de mérito equivalente, que ya vamos a ver lo que es, la declaración de actividades de investigación internacional, que ya también vamos a ver adelante, y el aval de presentación. ¿Sí? Bueno, el reglamento cambió, y no sé si acá en la facultad, porque yo creo que a través de la Comecit yo logré llevar tranquilidad y todo, pero muchas otras facultades ha generado mucha preocupación los cambios en el reglamento, y la realidad es que los cambios en el reglamento son menores. Se ha tratado de trabajar la redacción para que no haya contradicciones, para que, por ejemplo, había diferente nombres que se le daban a los miembros del equipo de trabajo en el reglamento y después lo que podíamos colocar en el SIGEVA, entonces eso era fuente de mucha consulta. Sí se modificó bastante lo de los aspectos éticos, sobre todo, y a esto nos puede tocar de cierta forma a nosotros, para aquellas investigaciones que claramente no eran con muestras humanas, que eso ya sabemos que necesitan aspectos éticos, sino, por ejemplo, eran uso de historias clínicas o encuestas más relacionadas a los aspectos éticos de investigaciones en ciencias humanas y sociales, que por ahí no estaba tan claro si necesitaban o no. Bueno, ahora eso está mejor reglamentado. Antes, en el reglamento estaba establecido cuál era el número mínimo de personas en el equipo de trabajo, y que eso se decidió sacar del reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento lo aprueba el superior, pero las bases de convocatoria sale como una resolución decisiva. Entonces da mucha más flexibilidad para poder evaluar sobre la marcha si uno quiere beneficiar equipos más grandes o equipos más chicos. Entonces se decidió sacar el reglamento y pasar directamente a las bases. Y un cambio que sí hubo y que fue beneficioso es que en el reglamento de las últimas convocatorias, la antigüedad mínima para docentes interinos que pudiesen actuar como investigadores responsables era de 5 años. En el 2018 se hizo por única vez la excepción de reducir a 2, porque se veía que muchas facultades no llegaban, y ya en el 2020 eso no estuvo. Y ahora se decidió que el reglamento figure que son 2 años. ¿Sí? Y otra cosa, se eliminó que esa antigüedad sea continua o ininterrumpida. Esa palabra también, la palabra ininterrumpida en realidad no continua, se eliminó del reglamento. ¿Por qué? Porque básicamente no es porque a lo mejor no se esté de acuerdo con el espíritu, sino que es muy difícil de acreditar. O sea, para los que tenemos que hacer después la admisibilidad, era muy difícil ver si era ininterrumpida o no. Entonces directamente se va a tomar la antigüedad docente en la UNC. ¿Sí? Eso también es una pregunta bastante importante. Y otra cosa que también se marcó y que excluye algunos proyectos, por ejemplo, que había en nuestra facultad,
que el lugar de trabajo del proyecto de investigación tiene que ser una facultad o una dependencia asociada que tenga representación en el Consejo Asesor de la CICIG. Y eso explícitamente, por ejemplo, en nuestro caso, excluye al Ferreira. ¿Sí? Porque tiene que ser, en nuestro caso, los departamentos académicos de la facultad. De hecho, cuando volvamos a hablar lo del aval institucional, yo, en este caso como secretaria de Ciencia y Técnica, voy a firmar los avales a los proyectos que tengan los vistos buenos del Consejo Departamental. Y hay también un pedido a las personas que formen parte del Consejo Departamental o a las autoridades de los departamentos, es que realmente hagan una valoración. Bueno, cada uno tiene sus políticas departamentales y las facultades en eso no tienen injerencia, pero sí que hagan una evaluación, que cuando uno pone una firma, y esto se los comento a ustedes, cuando uno pone una firma de un aval institucional es de una gran responsabilidad, porque implica que la institución avala y va a poner recursos para que ese proyecto se lleve a cabo. Y de cierta forma avala que se puede desarrollar. Entonces, es importante que esa responsabilidad que implica la firma del aval también la tengan en cuenta los que le solicitan. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, la idea sería empezar directamente, concretamente a las bases. La idea es que sea algo bien concreto, la introducción que sea me van diciendo, y si quieren ya empezamos directamente con el tema de las bases. ¿Alguna pregunta del reglamento? Sí. El cargo de alumno, ¿cuenta? No es un cargo docente. Los cargos docentes son profesores regulares. Por más que a vos te figure en la antigüedad ayudante alumno. Y si a vos en el recibo de sueldo te figura, porque la antigüedad te lo tiene en cuenta. La antigüedad, por eso te dije, la antigüedad la van a tomar la antigüedad en la UNS. Claro, pero ahí suman, el ayudante de alumno suma antigüedad con ayudante. Si la persona en este momento tiene un cargo docente, sí, cuando vos pedís el certificado de recursos humanos, le sale una antigüedad mayor a 2 años, no importa que en esos 2 años se cuente alumno, porque sí te lo cuentan para la antigüedad. Dejaron explícito, sí te lo cuentan para la... pero no, ojo, porque es la antigüedad docente. Hay que ver, porque esto lo dijeron explícito. Muchos que han tenido becas, cuando uno pide cuenta de la antigüedad, le salen esos años como antigüedad. Pero es la antigüedad en el cargo docente. Claro, pero yo creo que lo que te sale en el recibo del sueldo... Está bien, pero... es antigüedad donde vos te sumas cargo profesor asistente más ayudante alumno. Sí, porque esa es la antigüedad a los fines salariales. Sí. Pero si vos pedís una certificación en recursos humanos, te sale la antigüedad en el cargo docente. Entonces no es lo que sale en el... No es lo que salen cosas. Y la acreditación que vamos a hacer nosotros es con la antigüedad docente. Y eso sí es importante. Claro. Si a lo mejor tienen becarios que no tuvieron cargo docente, pero les toman una antigüedad por la beca, eso no se va a tener en cuenta. ¿Sí? Es la antigüedad en cargo docente. Pero puede haber sido interrumpida, pueden haber tenido, no sé, el caso típico que tenemos en nuestras facultades es gente que volvió de postdoc en el extranjero. Claro. Ese es el caso típico. No tiene más cargo ahora. No, todavía no. Pero lo tiene que tener al cargo para poder ser investigado responsable. Pero a lo mejor lo tiene hace 3 meses que volvió. Pero antes tenía 5 años, no sé, o 3 años. Bueno, que no lo tuvo, 2 años. No importa que en el medio no lo haya tenido, importa que haya tenido que la sumatoria de ahora y antes sea más de 2 meses. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo un cargo regular en el Departamento de Química Biológica, pero mi lugar de trabajo de investigación es en otro instituto. ¿Podría presentarme como lugar de trabajo? Tiene que ser el lugar. Tiene que ser el lugar de trabajo, el lugar del proyecto de investigación se tiene que desarrollar en la facultad, para que nosotros podamos, para que el departamento del aval y la facultad del aval. Y ahí va un poco donde la responsabilidad última es de los departamentos. Ustedes, a lo mejor muchos no lo saben, pero por estructura organizativa, por organigrama, los responsables de las actividades de docencia y investigación son los departamentos académicos. Entonces, básicamente, si a mí me llega un aval firmado por el director o directora de departamento,
A mí se me hace muy difícil cuestionar eso, porque yo creo que la evaluación la ha hecho él o la directora de departamento, ¿sí? Pero la idea detrás de esto es que los proyectos de investigación se desarrollen en las facultades o en las unidades académicas asociadas al rectorado, que son dos, el Instituto Gulich y el Observatorio Poli. ¿Sí? Sí se puede ser colaborador de un proyecto, pero el investigador o la investigadora responsable, el director o el titular, y el proyecto se tiene que desarrollar en uno de los departamentos de la... Esto es nuevo, Eva, porque antes Ferreira pedía ese Sí, antes pedía, estaba en un gris, y como hubo ahí algunos problemas, tanto con las becas como con los proyectos, ahora es explícito en el reglamento, que antes no estaba. Bueno, entonces ahora esta diapo y las que siguen son una serie de tablas donde la idea es comparar los requisitos para cada una de las líneas de subsidios. Hay 3 líneas de subsidio: los consolidar, los formar y los estimular. Históricamente nuestra facultad ha tenido subsidios consolidar y subsidios formar, no ha habido subsidios estimular, pero eso lo traje a colación porque no es algo que necesariamente debiéramos decir. Entonces, los subsidios consolidar, ¿a quiénes están destinados? A equipos de trabajo consolidados con reconocida trayectoria científico-académica dado por trabajos previos, publicados y formación de recursos humanos. Tienen una duración de 4 años y las rendiciones académicas y contables debieran ser cuando se termine el 2.º año y al finalizar. Eso está así en el reglamento y eso se mantiene, es algo que por producto de la pandemia no se hizo, pero la idea es volver a regularizar, ¿sí? De forma tal que no tengamos la complicación que tuvimos este año de tener que auditar 5 años de subsidio. Fue una locura para ustedes y para las áreas económicas financieras. Y esto es una cosa importante que también es un cambio y lo traigo a colación, ¿qué es lo que se ha pensado en el Consejo Asesor respecto al presupuesto? La idea es que estos subsidios tengan el monto considerado máximo de financiamiento. No sabemos todavía cuál va a ser, así que la pregunta podemos hablar un poquito más cuando veamos el presupuesto. Todavía no sabemos cuánto va a ser, ¿sí? Y les pongo acá un asterisco porque ¿qué pasaba antes? En las convocatorias anteriores había 3 tipos de consolidar, 1, 2 y 3. ¿Sí? Dependiendo del número de personas en el equipo de trabajo. Pero a su vez, dentro de cada uno de los consolidar, se otorgó distintos montos de financiamiento de acuerdo al puntaje que habían obtenido. 4 por cada uno. Entonces había 12 montos diferentes en el subsidio anterior. Ahora, a priori, si es que hay alguna diferencia, van a ser solo 2 montos por cada línea de financiamiento. ¿Sí? ¿En base a qué? En el puntaje. En base al puntaje. Y otra cosa que también hablamos, porque en la primera convocatoria, particularmente en el Consolidar 2018, hubo mucha diferencia entre las comisiones evaluadoras en los puntajes, que claramente marcó, dentro de facultades como la nuestra, diferencias abismales entre personas que más o menos uno consideraba de la misma categoría y la misma trayectoria, de acuerdo a la comisión evaluadora que los había evaluado, tenía puntajes muy diferentes y por lo tanto financiamiento muy diferente. Entonces, si se hace, eso sí lo hablamos particularmente, algo que planteo, que si se hace alguna ponderación va a ser considerando un valor medio de valoraciones dentro de cada comisión, de manera de normalizar entre los criterios de la comisión. Los formar son para equipos de trabajo en formación, con proyecciones para constituir equipos de trabajo consolidados en el corto y mediano plazo, y estos son de 2 años, y se puede pedir hasta 3 convocatorias. Las rendiciones académicas son a los 2 años cuando finaliza, y a diferencia de años anteriores donde el presupuesto era el 25% de los consolidados más chicos, ahora va a ser el 50%. Porque la idea es jerarquizarlos, formar, que reciban un poco más de dinero. Y que además muchos que antes pidieron consolidar 1, ahora puedan pedir forma. No es excluyente haber tenido un consolidar y ahora no poder pedir forma. ¿Sí? Eso también se lo ponía una pregunta frecuente, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, y por último lo de estimular, que busca apoyar las actividades de ciencia y tecnología artística de docentes e investigadores que no se encuentren comprendidos en estas líneas, o sea que es bastante amplio, también son de 2 años,
las rendiciones al final y se va a dar el 25% del presupuesto. Ahora vamos a la conformación de los equipos de trabajo, que acá sí ha habido un cambio importante, particularmente para el consolidar. El consolidar actual, que es el único que hay, es lo que anteriormente era el consolidar 3. ¿Sí? Requiere como mínimo 5 personas en el equipo de trabajo. Un titular, después un cotitular más un investigador responsable o 2 investigadores responsables, porque el cotitular es opcional. No sé si esto se entiende. O sea, puedo tener un cotitular y un investigador responsable, o si no quiero tener cotitular, 2 investigadores responsables. ¿Sí? Y otras 2 personas en cualquiera de las otras categorías que están listadas en el glosario. ¿Sí? En el caso del formar, el mínimo son 3. El titular siempre, el cotitular o un investigador responsable, y sí o sí un becario o integrante en formación. Y el estimular es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las categorías de integrantes? Bueno, titular y cotitular, que tienen los mismos requisitos, que ya los vamos a ver. Investigadores responsables, o responsables investigadores, que el principal requisito es que tienen que ser docentes por concurso, o si son interinos, como dijimos, tener 2 años de antigüedad, docente. Y después las otras categorías son consultores académicos, en formación becarios y colaboradores. ¿Sí? Yo acá no les traje un detalle, les marco las cosas más importantes de cada categoría, están en el glosario, está claro, es cada cosa. De última, si después tienen alguna duda, me escriben o se acercan. O si alguno tiene alguna duda allá, pero esto no cambia. Y esto sí es importante, los requisitos para ser titular o cotitular, ambos tienen que tener los mismos, que tampoco han cambiado, pero los repasamos. Tenemos, para un consolidar, tiene que tener título máximo de maestría o doctorado, tiene que ser profesor regular o asistente, concursado o interino. En este caso, para ser titular necesitamos 5 años de antigüedad docente. ¿Sí? No puede ser la antigüedad. Si son interinos, la antigüedad docente no puede ser. ¿Sos concursado? ¿Sí? Sí. Una preguntita. En cuanto a las investigadoras responsables docentes, sí. ¿Bien? Esa es la prioridad. Sí. ¿Sí? Que sean docentes. Concursados o interinos. Puede ser un becario, doctoral. Sí. Porque a veces no se comprende que sea considerado como un investigador. Claro, sí, pero a los fines sí. A los fines acá sí lo podemos buscar como un investigador responsable. Sí. Ahora, un investigador de CONICET, que ya es principal, pero no tiene cargo, no puede ser investigador. Tendría que ir en colaboradores o puede ir en consultor. Puede ser consultor o puede ser en colaborador. Bien. Sí, lo que define, digamos, el nivel de relevancia es el cargo docente. La palabra investigador es la que trae los docentes de todo. Lo importante es el cargo y que cumpla con la antigüedad. Y bueno, o por supuesto uno puede tener un becario que es el cargo docente y uno no lo quiere poner como investigador responsable, ¿eh? Sí. También puede ser, o sea... está político. Sí, tal cual. También, para ser titular o cotitular, tiene que estar categorizado. Y esto es un problema y eso no se ha cambiado en el reglamento, sobre todo porque en realidad primaria en teoría se volvían... Tiene que estar categorizado y tener categoría para un consolidado mayor a 3. El tema es que hay un montón de personas que no tienen la categoría, a lo mejor ni están categorizados, entonces lo que tiene que solicitar es una evaluación de mérito equivalente que se hace a través de una nota bastante sencilla que ya la vamos a volver a mencionar. Nada, es llenar una nota donde solicita que se le evalúen sus antecedentes para tratar de para que se evalúe que tiene 3 o más de categoría. Pero ahí no te pone el riesgo. Yo me imagino un becario que no llega a la categoría, va como investigador responsable. Entonces va a ser evaluado y si no le da el mérito acá, equivalente. Esto es solo para el titular y el cotitular, no es para los investigadores. Sí, solo para el titular y el
Y bueno, y además tiene que mostrar participación activa y continua en los últimos 5 años, ahí sí son los últimos 5 años, paper, publicaciones, congresos, proyectos de investigación. El formar es, puede tener título de posgrado, suma la especialización como una opción, puede ser un especialista, porque está pensado sobre todo para otras facultades, puede ser especialista, magíster o doctor. El requerimiento de cargo docente es el mismo, regular o asistente, concursado o interino con al menos 5 años de antigüedad. Tiene que estar categorizado en incentivos, no importa la categoría, tiene que estar categorizado, a ver si categoriza alguna vez, y si no, pedir menos. Y tiene que demostrar participación activa y continua en los últimos 3 años. En el caso del estimular, no requiere título de posgrado, sí tiene que ser, tiene el requerimiento docente y también estar categorizado independientemente de la categoría. Esta es otra cosa muy importante. ¿Cuáles son los subsidios de CECID que pueden después ser utilizados para acreditar tareas de investigación para incentivo? Los consolidar únicamente, pero no todos los consolidar. Solo los consolidar, que son los directores o los titulares son categoría 1, 2 o 3. Y en este caso la nota de mérito equivalente no sirve. La nota de mérito equivalente es algo para la CECID. Y eso es importante que lo sepan porque si hay integrantes, o ustedes mismos, o hay integrantes de sus equipos de trabajo que no están en otros subsidios, es importante que estén en un proyecto que vaya a servir, que vaya a estar acreditado. ¿Sí? Ninguno de los dos, de las otras 2 líneas, acredita. ¿Y eso por qué? Única y exclusivamente porque estos son los únicos subsidios que son evaluados por pares externos a la UNED, que es lo que requiere el programa de incentivo para considerar un proyecto. Pero tiene cotitular, los dos tienen que tener el cotitular. Sí, porque es requisito del cotitular. No, solo con que el titular sea... Un proyecto formal. Tiene que ser colaborador del proyecto consolidado. Colaborador. Ahora lo vemos justo a este tema de los colaboradores. Somos investigadores responsables. Uno de ellos debería cambiar su proyecto, supongamos, nosotros la realidad nuestra es que cada uno tiene un proyecto, está acreditado. El tema es que ahora se van a unir 2. Por lo tanto, un proyecto, tenés que idear un proyecto nuevo, porque alguno de los o eligen uno de los 2 y se asocian a ese. Yo es lo que yo aconsejaría siempre lo más fácil. Eva, una consulta, me comentaron, se preguntó, para nosotros por ahí, con la movilidad que tenemos de auxiliares y con la antigüedad se complica lograr los equipos con dos investigadores responsables, con 2 años de antigüedad. Lo que me comentaron era que si alguien había tenido ya consolidado históricamente, ahora tiene 2 investigadores responsables, porque uno no llegaba a los 2 años de antigüedad, se podía generar una nota o algo así, que eso sí es algo, eso es verdad. Eso es verdad, está de hecho en las bases, pero está el espíritu de eso es líneas de trabajo muy particulares, pensadas para algo. Particulares significa que vos demostrás que no hay otra gente en la universidad trabajando en temas similares. O sea, que vos puedas realmente demostrar que no te podés asociar. Por ejemplo, literatura francesa del siglo XIV. Sí. No es inmunología. Entonces, es una nota, una nota que hay que elevar a la facultad que justifica, y eso va a ser que justifica con la planta docente, o sea, realmente que tu área no tiene cargos concursados, no tiene cargos concursados, y va a ser evaluado por una comisión ad hoc, formado por 4 vicedecanos de la universidad, el vicedecano de FAMAP, la vicedecana de Ciencias Exactas,
la vicedecana de Psicología y de Artes, creo, que van a analizar si las justificaciones, entonces en realidad está pensado para muy pocos casos. Yo te puedo asegurar que en nuestra facultad dudo que alguno vaya a pasar esa cosa. Pero ese es el espíritu, es real, y básicamente se hizo pensando en muy pocas temáticas, digamos en un arreglo ahí entre el secretario de Ciencia y Tecnología, que demandó varias reuniones con los decanos, pero el espíritu es excepcional, realmente excepcional. Tenemos que hacer la ingeniería para el diseño jurídico y mejorar los pasos candidatos. Entonces, Un poco la idea también que planteó la Cecil es que la carga que estaban habiendo de proyectos era enorme. Había muchísimas dificultades para lograr, porque básicamente, bueno, obviamente y eso me parece fantástico, uno, de acuerdo a las reglas del juego, trata de explotar lo máximo posible. En ese momento convenía separarse lo más posible para tratar de obtener mayor recursos. Ahora, el requerimiento es que los consolidar sean grupos más grandes para reducir un poco el número de proyectos, también con el objetivo de que los proyectos reciban más plata, porque el financiamiento es el mismo, a dividir en 2.000, 5.000 o 500 proyectos. Entonces la idea es un poco que si uno se junta, y digamos hay áreas que yo creo que al final relativamente se puede hacer relativamente alianzas que son fáciles, reciban más fondos. Y esa es un poco la idea, y minimizar, que está habiendo a nivel nacional terribles problemas para lograr las evaluaciones, porque estamos desbordados de tales evaluaciones. O sea, esa es un poco, y es una apuesta, a lo mejor se ve mal y las próximas bases tenemos que volver a lo de antes, pero ese es yo les cuento esto para que traten de entender. Han sido discusiones, nosotros hubo 3 meses que nos juntamos toda la semana, porque tenemos una cosa muy difícil, que uno no se da cuenta por ahí hasta que de todo, yo creo que vos han estado en comisión evaluadora, las realidades que tenemos las facultades de la universidad son tan difíciles. Sí, también hay que compatibilizar entre todos. Sí, sí. Una preguntita, si tuviera un cargo full time, Sí. no tiene más beca, Pero tiene cargo full time. tuviera un cargo full time, puede ser un investigador, el aval de departamento. Y en el caso de que tengamos una interdisciplinariedad, proyecto lo médico, que muchos de nosotros tenemos a veces un cual dirigido que es de ingeniería o de medicina, esa persona que tiene un cargo en otras. Es algo de la universidad, no tiene que ser en tu facultad. Tenemos que tener el aval del departamento nuestro, que es el lugar del proyecto. Pero lo tienes que evaluar si vos sos la directora. sí. Y las directoras del departamento, aunque la persona tenga un cargo en otro. O sea, el departamento debiera, si el proyecto se va a desarrollar en un determinado departamento, independientemente de que la conformación del equipo implique un docente de otra universidad, te lo debería avalar. O sea, yo no insisto, a veces hay lógicas departamentales que pueden ser diferentes, pero en realidad no hay ninguna razón que suene racional para el cual no te lo debiera. Siempre y cuando, yo creo que el punto es que se desarrolle en el departamento verdaderamente, o al menos una parte importante, porque la titular es ahí, y que se pueda realizar en el departamento. Por ejemplo, en áreas como las nuestras, en bioquímica clínica, muchas veces dice que, no sé, si yo le quiero sacar sangre a tiburones y no voy a tener tiburones el departamento no me lo va a firmar, pero digamos, es en... No, para confirmar, porque me distraje cuando lo dijeron. Entonces, una persona que, por ejemplo, es director de informar, debería participar como colaborador en un consolidado. Sí, ahí sí. No lo hablamos todavía, pero ahí va. Sí, es así. No, para poder... Lo adelantaron, sí, lo adelantaron, pero ahí lo confirmamos. Entonces, esto es, ¿en cuántas postulaciones yo me puedo presentar en un único proyecto de la misma línea? O sea, yo me puedo presentar en un consolidar, en informar o en un estimulante, no en dos. Ojo con los consolidar 2020. ¿Sí? Si tiene un consolidar 2020, forma parte de un equipo de un consolidar 2020 o de un formar 2020, no se puede presentar en esta convocatoria en un proyecto de la misma línea. ¿Sí? Digo ahí porque si no va a caer la admisibilidad. Y después, los que son titulares o cotitulares de un pedido consolidado no pueden formar bajo ninguna categoría parte de formar o estimular, pero en cambio los que son o directores o integrantes, todos los participantes del proyecto de formar o estimular, sí o sí tienen que ir a un consolidar a los fines de incentivo, o tienen que utilizar otro subsidio.
XT o qué sé yo. Pero todos los subsidios que tengan un director o directora de categoría 3 de incentivo para arriba. Si no, no les sirve para incentivo, ¿sí? Y puede ser uno de los docentes. ¿Cómo? Cuentan aquí. Puede- No, ahí va, no cuentan a mí. Puede ser uno de los tres que No, tiene que ser. no cuentan a mí. Tiene que ser color. Extra cosa, sí, me olvidé de aclararlo acá porque me parece que dentro del mínimo de 5, esas personas que se sumaron porque pertenecen a estos subsidios, pero se suman a un consolidar solo a los fines del incentivo, no cuentan en ese mínimo de 5, son extras. ¿Me explico? O sea, 5 solamente de consolidar, lo que se agregan de formar, son 6 sitios Y si no colabora, que normalmente son los titulares de un consolidar. No, el equipo mínimo tiene que ser exclusivo de ese proyecto, ¿sí? Si no, no se cuentan para el mínimo. Si son repetidos, si una figurita repetida, no cuentan para el mínimo. O sea, un responsable no puede estar, un investigador responsable que no es titular y cotitular no puede estar en 2 estudios y ser contado en 2. Sí puede estar, si es un investigador responsable, titular y constitular, en un consolidar, puede estar de colaborador en un formal, pero no le va a cuentar para el mínimo que necesita el del formal. Pero puede ser colaborador, te hago la micrófono. Pero no puede estar en el mínimo. Me explico, eso es lo importante que eso es lo que no Y la autoridad también, cualquiera de formar que participe no cuenta con el mismo para el mismo. Ahí vamos a hablar de los puntajes. Quizás no soy colaborador en el consolidar, no como... Tenés 2 preguntas en el chat. Gracias. Pregunta sobre la definición de participación activa. ¿Qué se toma? ¿Publicaciones, participación en proyectos acreditados, soy estudiante de doctorado? Sí, todo eso, Daniel, se toma. Presentaciones a congresos, publicaciones, que ser integrante o director de proyectos, ser estudiante de doctorado, todo eso. ¿Ya ven? Mariela. Los titulares responsables de estimular. ¿Pueden ser responsables? No, ya contesté. Bien, listo. Gracias, Mariela. De nada. Seguimos. Bueno, después ustedes se acordarán que existen los programas, ¿sí? Además de los proyectos. Los programas tenían como objetivo buscar, no sé si hay que hacerlo ahora, vamos a darle cuenta. Los programas buscaban promover el trabajo articulado e integrado de los proyectos de investigación con un abordaje interdisciplinar. Y esto sigue el reglamento. Tiene que estar constituidos como mínimo por 3 proyectos aprobados y subsidiados, o sea, no solo aprobados, sino también subsidiados, de los cuales al menos 2 sean de la línea consolidar, y además deben pertenecer al menos a 2 facultades o dependencias académicas distintas, o ser evaluados por 2 comisiones distintas, o estar relacionados con 2 disciplinas. En esta facultad, como por lo menos participamos como en 4 comisiones asesoras, hasta podrían ser dentro de la misma facultad, que cumplíamos los requisitos para generar programas. Pero aquí, que este año se decidió que estos programas no van a ser subsidiados, van a ser solo avalados. ¿Para qué sirven? Buena pregunta. Sirven porque estos sí van a evaluación externa. Entonces, si hay algún integrante de un formal que no se quiere meter a un consolidar o no se puede meter a un consolidar, sí puede estar en un programa y eso le sirve para acreditar ese. Pero básicamente a nosotros, yo creo que nos resulta mucho más fácil meternos en un consolidar que armar un programa, porque un programa hay que informarlo, después hay que escribirlo, hay que postularse aparte. ¿Tienes claro? Sí. Acreditar para la solicitud que vos tenés que mostrar que haces actividades. Exactamente, que puede llegar a cambiar. Que puede llegar a cambiar, sí, pero por ahora no ha cambiado, entonces no lo podemos tener.
A lo mejor alguno de nosotros quiere presentarse a un programa que decida presentar, no sé, ciencias médicas, y nosotros, digamos, aportamos nuestro consolidar, pero yo creo que de acá no sé si va a salir algo. O sí, no sé. Pero ese es importante. Tenés otra duda en el chat. Ya lo habían hablado, pero no le quedó claro. Hablaron, perdón, si soy cotitular de un consolidar e integrante de un formar, ¿no? Como... No, no, Agustín, no se te tiene en cuenta, ¿sí? Si vos perteneces a 2 subsidios, no se te tiene en cuenta en el mínimo, particularmente si sos o cotitular o investigador responsable, no se te tiene en cuenta en el mínimo del otro subsidio. Bueno, y ahora vamos a las diapositivas. Entonces probablemente la mayoría ya lo han visto, pero para no les presento qué es lo que van a ver cuando ustedes quieran postular, en este caso a un consolidar, ¿sí? Siempre tiene toda una parte de los datos propios del investigador o la investigadora responsable, el grupo de investigación, los recursos financieros y otras fuentes, y una serie de archivos adjuntos que van a tener que subir, y un número de tramo. Yo acá les voy a mostrar en las próximas pantallas muy poquito sobre cómo se ve la conformación del grupo y de los recursos financieros, y un poquito vamos a hablar de los archivos, y después ya vamos a terminar. Entonces, cuando ustedes van a la sección de SIGEVA Grupo de Investigador, van a ver, por supuesto ustedes, en primer lugar, que el rol está marcado como titular, porque el titular es el que inicia la postulación, y eso no lo pueden cambiar. Sí tienen que colocar la dedicación horaria, que es un número entre 1 y 100, y esto es importante, no se va a analizar. Entonces no hay que darle mucha bolilla, el consejo ahí lo que dijeron es, bueno, pongamos entre 50 y 100. 100 los investigadores responsables, 50 dependiendo la beca, el tema. No se va a tomar en cuenta, ¿sí? Porque eso era una consulta de... Otra cosa, tengan en cuenta que tiene que coincidir con el Excel que van a subir como composición de equipo de trabajo, porque a veces hay diferencias y eso genera problemas de admisibilidad, ¿sí? Y después otra pregunta típica es el presupuesto, que es la otra sección, o los recursos financieros, que ustedes tienen que llenar esta tablita, y muchos dicen, bueno, ¿y cuánto ponemos? Prácticamente hemos puesto un número y la CECIL nos da lo que le da de dividir el presupuesto que tiene. Entonces, más o menos el fondo asignado a la CECIL para subsidios es un 50% más que el del año pasado. Entonces, más o menos ahí lo que se habló es que si nosotros consideramos que el monto máximo que hubo, el 50% del monto máximo que hubo, estamos hablando de alrededor de 200.000 pesos. Entonces, lo que se plantea es decir, bueno, un presupuesto tentativo de 250.000 pesos. Claro. Por año. Anuales. Sí. Cosa importante, bueno, van a tener que justificar el presupuesto en el plan de trabajo, en los archivos anexos que vamos a ver luego. Y otra cosa que les quiero decir que es bastante importante después para el discusión. Los rubros, sí, para el consolidar. Y para el formar pensé el 50%, ¿no? Lo que dijimos que va a ser el presupuesto. Pero ustedes piden ahí ahora los que tuvieron consolidar 3, la última cuota fueron 133.000 pesos, un 50% más, son casi 60.000 pesos, o sea, son 200.000 pesos, fueron este año anualizado. Otra pregunta, si se determina que el subsidio no va a ser 250.000 pesos, por ejemplo, en cada consolidar es independiente de ese número de la cantidad de gente que tiene. Sí. O sea, Sí, pero, ahí lo vamos a ver de nuevo. Sí, pero yo les dije que a lo mejor se hacía una diferencia del presupuesto de acuerdo al puntaje. ¿Sí? Y el puntaje, uno de los ítems del puntaje es el equipo de trabajo. Entonces puede ser que una persona que tenga más personas en su equipo de trabajo tenga más, no sé si un plus, o el que tiene menos, la resta, ¿sí? Puede ser que finalmente la cantidad de personas en el equipo de trabajo incida en un mayor puntaje y haya diferencia en el presupuesto de acuerdo, en el financiamiento de acuerdo al puntaje. Como máximo, si hay, el máximo 2 categorías. Dos niveles por cada persona. No, eso, si vos tenés 4 y no hay forma de llegar, te tenés que asociar a tu grupo, seguir recibiendo a lo mejor los 250, como te digo yo, o los 200,
igual que otro que se puso solo, que llevó a los 5, digamos. Fíjate, ahí decís, un grupo más grande desde los 5, Sí. de sus 5. Yo creo que hay que Sí. también tratar de ser estratégicos y ver la Claro. posibilidad de no pedir un consolidar y un formal en el. Un consolidar y un formal. Se llega, si se tiene 8 personas, a lo mejor antes de un consolidar con 8 personas, un consolidar y un formal. Y de paso, que es un espíritu y va a estar bien visto, se fortalece a los investigadores más jóvenes. Una pregunta. Celeste pregunta, aquellos que no son titulares ni cotitulares, ¿pueden participar en 2 proyectos o cuentan en solo uno? En realidad para el mínimo van a contar en solo uno y algo que no se terminó de resolver es en cuál van a contar para el mínimo, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Probablemente los que sean en formación, si están en formación en uno y colaborador en el otro, cuenten en el que esté en formación y no en el colaborador. Así que sí, es importante por ahí eso, tenerlo con cuidado. Porque hay cosas que no están resueltas, porque por ahí es difícil pensar todo con anticipación. Entonces hoy día tratemos por ahí de no poner en riesgo la admisibilidad, porque ahí es como, si el proyecto no es admisible, si bien hay una etapa de reconsideración, es difícil después remontar. Bueno, y esto que les digo, los rubros son de libre reformulación. Todos, a excepción de disminuir el rubro presupuesto, que requiere la autorización previa de sesión. Entonces también, cuando hagan el presupuesto, o no pongan equipamiento o pongan lo mínimo, porque total después, si quieren comprar equipamiento, reformulan rápidamente de insumos y si no, hay que escribir la flexibilidad. Para a ver si entendí eso último. Vos decís que, por ejemplo, gente de formación que convendría que no estén en un consolidar y en un formal. Sí, sí, eso. Yo digo eso, que en realidad tengamos cuidado con personas que estén en 2 proyectos en líneas diferentes. Cuando sean información, no de investigación. Y en general te voy a decir. Sí, en particular la pregunta de eso, Sí. Pero si no suman, no importa. Si no suman, no importa. Si no lo necesitas para el mínimo, solo lo pones para que tenga que consolidar, que pueda poner el incentivo, no hay problema. no hay problema. Pero que no ponga el riesgo, por ejemplo, que no llegues a los 5 justo, Claro. y el quinto está también en otro subsidio. No, claro. Ese es Ese sería el problema. Bueno, ya vamos terminando. Creo que esta y una más o algo así. Los archivos adjuntos que tienen que subir son estos. El plan de trabajo, que hay un modelo, están las secciones que tienen que tener el plan de trabajo y el número de páginas, incluyendo la bibliografía, 8 para el consolidar, 5 para el formal y estimular. Se puso las hojas, los márgenes, No, para que no se ponga. 8. ¿Sí? Bueno. Ali, lo que dije es que no es obligatorio presupuestar equipamiento y mi consejo es que directamente no presupuesten equipamiento. Total, si después lo necesitan, reformulan sin problemas de otros rubros. Creo que no se me pasó ninguna. No se te pasa ninguna. La composición de equipo de trabajo es un archivo Excel que ustedes, bueno, si lo han pedido lo conocen, están divididas las categorías, quién va a titular, de cotitular, hay que poner cargo, vigente, actual, desde cuándo lo tienen, si han tenido cargos anteriores, cuántos años, las personas en formación, los colaboradores, los consultores, con una serie de detalles. Ahí de nuevo, este es el Excel que tiene que tener... ser consistente con lo que ponen en equipos de trabajo en el SIGEVA. Todos los miembros del Excel tienen que estar en el SIGEVA. Si tienen colaboradores externos, tienen que estar en el SIGEVA, para lo cual a lo mejor ustedes le tienen que hacer el SIGEVA a esas personas, ¿sí? Que el SIGEVA tenga, que le hagan a una persona que no tiene SIGEVA y es de Estados Unidos o de La Plata. Ustedes le hacen el SIGEVA UNC, que tenga cargados los datos de afiliación y el CV en PDF.
Y con eso es suficiente. Sí, no. Pero no tenés que tener DNI y esos datos. Sí, pero a veces la por eso hay que hacer un sistema. Y la persona extranjera que Pasaporte, hay que hacerle un sistema. El sistema tiene que estar, pero no hay que cargarle todos los cosas, sino los datos mínimos para abrir el sistema y el CV en PDF. Y acuérdense, bueno, todos lo saben, que para unirse dan el número de trámite, el número de proyecto, se unen y ahí les aparece en el sistema. Aspectos éticos solo si los requieren de acuerdo al artículo 11 del reglamento. La nota de solicitud de mérito equivalente, que acuérdense que la requieren aquellos que quieran ser titulares o cotitulares de consolidar y no sean de 3 para arriba, o los que quieran ser titulares o cotitulares de los otros y no estén categorizados. ¿Sí? Todos esos lo tienen que hacer. Después van a ver este año, esto es nuevo, una declaración de actividades de investigación internacional, que es un formulario chiquitito que dice si ustedes tienen actividades de colaboración o van a hacer en el marco de este proyecto actividades de colaboración institucional. La idea es hacer una base de datos de colaboraciones vigentes o pensadas en las distintas facultades, porque de acuerdo a esto después se van a hacer programas específicos o asistencia específica. Por ejemplo, se habló del famoso uso de las tarjetas de crédito institucionales a los fines de viaje. Entonces, bueno, no cuesta nada, son 3 clics, creo, y llenar 3 cosas, hacerlas, sí, eso sí, lo tienen. Y por último, el aval institucional, y acá sí me quiero detener un poquito de nuevo, entonces los estoy adelantando. Hay una carta modelo, que ustedes tienen que completar con sus datos, traten de hacerlo más o menos, una vez que tienen definido el título, podrían empezar a hacerlo, porque lo único que necesitan es el título. Tiene que estar avalada por el Consejo Departamental y me la tienen que enviar a mí o a la persona que revise conmigo este mail, subsidios@química, por favor, al menos con 48 horas. Si puede ser lo antes posible, porque yo les explico, si me llegan 100 avales para firmar con menos de 48 horas y a mí se me quema la computadora o algo, o me voy, o me pasa algo con un hijo, que si no, no se lo voy a firmar. Entonces digo, no, porque muchas veces pasa, ¿no? Si digo eso, teniendo solo el título ya se puede matar de firma. Y bueno, y después sí, en los consejos departamentales suelen poner fechas o periodos en los cuales se firme, estén atentos. Eso, cada consejo departamental es distinto, y es importante que averigüen cómo lo hacen. Pregunta, Agustina. ¿Quién firma por parte de la FCQ? No, lo firma, es una nota, no me acuerdo, me parece que no, a ver, déjame que me fije, me has hecho entrar en duda. A ver si lo tengo acá. No tiene firma la solicitud de mérito equivalente, ¿o sí? Me parece que es una nota que hacen ustedes solos. No, me hiciste entrar en duda. No. Tengo una pregunta, se me nombró en el grupo consolidar de 5 personas, un titular. Sí. Y tiene que haber 2 personas que son investigadores responsables. Se tiene que tener 5 años, 2 investigadores responsables. Y los otros son becarios sin cargo. Dentro de los 5 becarios o colaboradores o los otros. A ver, el mail no, sí, ahí tal cual, Agustín, no, lo firmás vos nomás y lo evalúa la CECIT. Vos firmás y escribís cuáles son tus antecedentes, que son muy cortitos, también son unas cruces porque después se toma el sistema UNC. Es solo una solicitud con 3 crucecitas en una nota, y después va directamente a CECIT y lo evalúa CECIT. La comisión evaluadora de CECIT. Es una nota que básicamente tiene 3 crucecitas. Pones cuál es tu título máximo, cuál es tu cargo docente, y la anexas a la computación firmada solo por vos, no creo a las primeras. Y la CECIT o las comisiones evaluadoras o una comisión ad hoc lo evalúa. Para decir si tiene mérito de más. Bueno, y las 2 diapos finales son de cómo es la evaluación, sobre todo para aquellos que no saben, muchos de ustedes probablemente participan en comisiones evaluadoras. Hay primero una admisibilidad, que la hacemos nosotros, los secretarios de las facultades,
donde básicamente vemos que se cumplen todos los requisitos, todo esto que hemos estado hablando. Aquellas postulaciones que son admisibles, entonces se van a evaluar. Las consolidar se evalúan por pares externos a la UNC, que son las que siempre nos cuestan. Y las formar y estimular se evalúan por pares de la UNC, de facultades distintas. Y el puntaje global son 100 puntos. Para financiarse tienen que alcanzar 60 puntos o más, y si están entre 50 y 60 tienen aval académico, nada más, pero no hay financiamiento. Antes, esto es lo que les digo, entre 60 y 70 tenían un monto de dinero, 70, 80 otro, y así. Ahora, si es que se hace una división, van a ser solo 2, teniendo en cuenta no un puntaje fijo, sino alguna ponderación interna a cada comisión evaluada. Pero lo empezamos a discutir y se hacía muy largo, entonces no lo terminamos de ver. Y hay criterios globales de evaluación, donde el titular y el cotitular suman 25 puntos, y tienen que al menos este ítem tener más de 12,5 para recomendar. Si tiene menos, y a lo mejor los otros dos bloques tienen mucho más, lo mismo ese proyecto no se recomienda. No es la sumatoria de 2, 5 en total tiene. Tengas o no colaborar con titular, digamos. Es 25 en total. Si no tenés cotitular, solo son del director. Y dentro de cada comisión evaluadora define de esos 25 cómo se distribuye. A lo mejor le da 20 al director y 5 al codirector. Eso es de cada comisión. Tener la figura entonces. Y tiene que estar justificado, el cotitular tiene que estar justificado en el proceso. ¿Sí? Eva, Sí. ¿hay diferencia entre el primer cotitular? Y eso depende de la comisión. A veces hay comisiones, ha habido discusiones, o sea, no sé si en cosas, pero a veces hasta tener cotitular te podría llegar a ser en detrimento, ¿entendés? Entonces eso sí, sí, no. A priori no. A ver, los criterios específicos tendrían que estar definidos en breve. De hecho, en la página web de la UNC, cuando uno va, dice en construcción, en breve disponible. El compromiso de Marina Poncio, que es la subsecretaria, es que estén antes de que termine la convocatoria, porque es importante evaluar esto también en la presentación. Los otros 25 puntos son la composición y antecedentes del equipo de trabajo. Ahí ver la complementariedad, ver qué le aporta a cada uno, qué sé yo, y ahí es donde yo digo que puede hacer diferencia tener un equipo mínimo a tener un equipo un poquito más grande, ¿sí? Pero bueno. Y por último, el plan de trabajo, que tiene 50. Y nada, esto, los criterios específicos van a estar en algún momento. Y los equipos consolidados nuestros van a ser nuestro jefe de trabajo práctico, con 2 años de casualidad, y los de los médicos van a ser 200 jefes de trabajo práctico con 30 años de experiencia. En cada consolidado. Claro. ¿Y los 2 años de antigüedad cómo se van a bajar ahí? ¿Alguna nota? ¿Cómo No, lo vamos a sacar, se va a sacar lo va a sacar la CECIR de recursos humanos. Eso es, pero eso, las antigüedades cuentan solo si es interino. Sí, y es por concurso después de un mes. Si una persona que tiene 4 años y beca de doctorado y demás, y hace 100 años tiene cargo docente, solo el cargo docente. ¿Podemos chequear en algún lado para saber si los chicos... Y habría que consultarle antes de acá, como figura la antigüedad docente. Eso por eso digo, si hay a lo mejor en el recibo de sueldo le figura 5 años porque sumó la beca, eso es a los fines salariales. Pero la antigüedad en la UNC... No, en el recibo de sueldo sale sumado. Sale, por ejemplo, si fueron ayudantes y demás, con el historial. Hay que ver la antigüedad en cargos docentes. De cuando fue designado o los cargos se han tenido. Sí, se sumarían si son de distintos tipos. Si ayudante A y después. Mientras sean docentes, se suman. Sí. Puede ser A y después asistente y después. Pues sí. Sí. Bueno, gracias. Eva, tenés una pregunta.
La declaración de actividades deberíamos solo nombrar con quienes colaboramos, deben ser sí o sí parte. No solo con quienes colaboraron. Si no lo sé, Miriam. Si debiera ser. No, podés decir que colaborás y no son parte de este subsidio en sí. ¿Sí? Chao a la gente que está en cosas, gracias. Facultad de Ciencias Químicas.